Estamos en contacto con la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos. Andrea, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi para La Razón Radio, que se extiende su transmisión también a través de Radio Monumental en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Buen día. Muy buenos días, Rubén. Placer para mí estar con ustedes y la audiencia de La Razón Radio. Muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad de compartir con la audiencia. Claro que sí. Hoy conocimos de la convocatoria a la reinstalación de la sesión que debe definir la elección y designación del defensor o la defensora del pueblo. ¿Cuándo recibió la convocatoria su alianza? ¿Nos puede contar, por favor, senadora? Bueno, en realidad hace instantes, ¿no? Hace instantes hemos recibido la convocatoria, lo que por supuesto es un quiebre a la palabra del vicepresidente Choquehuanca. Las sesiones deben ser siempre convocadas con 24 horas de anticipación. El marxismo se acostumbra a esta trampa de convocar cualquier día en la mañana o a la hora que ellos quieran cuando se trata de un cuarto intermedio, lo que primero que no es ético y segundo que por supuesto que no está permitido. De todas formas, nosotros estamos en la ciudad de La Paz, hemos estado haciendo vigilia permanente y ahora estamos haciendo todos los esfuerzos como para poder ya reinstalar una sesión con éxito y darle al país la certeza de que nosotros no vamos a ser cómplices en la elección de un defensor del pueblo que sea servir al movimiento al socialismo. Hay que recordar que el 5 de mayo a la medianoche el presidente nato de la Asamblea Legislativa había dicho que se suspende la sesión, se declara en cuarto intermedio y vamos a convocar con la debida anticipación para la reinstalación. ¿Cuánto de debida anticipación tuvo esta convocatoria, senadora? Bueno, es nada, ¿no? Yo estoy acá desde las 8:30 de la mañana, a esa hora ha llegado la convocatoria, las citaciones a las 10, 1 hora y media, no es debida anticipación, por supuesto, menos en la ciudad de La Paz, donde llegar de la zona sur, por ejemplo, en hora pico, a la hora que uno saldría de su casa, te tarda por lo menos 1 hora y 20 minutos, ¿no? ¿Dónde vive usted, senadora? Bueno, yo vivo en Sopocachi, tengo la suerte que estoy cerca, Está cerca pero entonces. estoy cerca y tengo teleférico, bus, taxi, todo. De todas formas, en hora pico por el colegio uno va a tardar por lo menos media hora desde Sopocachi, ¿no? Claro, ahora, senadora, su alianza está con la cantidad suficiente de senadores y diputados. ¿Están Sí, ya todos estamos aquí, no completos, viajaron a estamos, sus tenemos a regiones? la mayoría no ha viajado a sus regiones, salvo casos muy específicos que ya están de retorno, por supuesto, o están ya a punto de llegar a la ciudad de La Paz. Ustedes saben, sobre todo, Beni y Pando tienen altas dificultades para poder llegar, no hay vuelos de BOA en la ciudad de Trinidad, el vuelo de anoche de Coyet se ha suspendido, entonces, por eso es tan importante la anticipación, o sea, Claro. no es una cosa que te madruguen, sino que la anticipación involucra que hay parlamentarios que tienen que llegar del resto del país, porque se supone el fin de semana están en sus regiones o varios tienen la semana regional también. Por lo tanto, estas trampas, de nuevo, no son éticas, no es lo que el país espera y cuando uno empieza con trampas se supone que es porque va a hacer las cosas de manera inadecuada. Nosotros habíamos titulado en la edición central de La Razón, sin acercamientos, en el limbo la elección del nuevo defensor del pueblo. ¿Coincide con este titular, senadora? Sí, por supuesto. Mira, yo creo, Rubén, primero que la pelota está en la cancha del MAS. Nosotros jamás nos hemos cerrado al diálogo, jamás nos hemos cerrado a la posibilidad de hacer consensos. Hemos cedido todo lo que hemos podido porque lo primero es el país. Bolivia tiene la necesidad urgente de tener políticos que dejen de pensar en intereses particulares, piensen en el país. Pero de repente, cuando tu par te denigra y tu par tiene intereses muy particulares en temas que son álgidos para el país, por supuesto que nosotros nos vemos en la obligación de defender eh, el voto de la gente que ha confiado en nosotros, ¿no? Y ese voto es asegurar que tener un defensor independiente, probo, totalmente capaz. Y lamentablemente el movimiento al socialismo no ha actuado en esa lógica y tampoco ha convocado a nuestros jefes de bancada a ningún tipo de diálogo después del cuarto intermedio. Sin embargo, la Alianza Comunidad Ciudadana se había parapetado en el nombre de Belín Cosío, como nos dijo también el senador Guillermo Seoane, para frenar y bloquear la elección del defensor del pueblo. ¿Ha cambiado esa posición en los últimos días, senadora? Lo primero es que hay que reconocer que la señora Cosío tiene las características necesarias para mostrar que es una defensora, puede ser una defensora capaz. Ella tiene una álgida lucha por los derechos humanos, pero además en un sector totalmente vulnerable como esa de Coca, que está polarizada y enfrentada. Lo segundo es que nosotros, eh, yo no lo denominaría bloqueo, creo que el bloqueo no responde a la intención. Nosotros siempre hemos tenido la intención firme de darle a Bolivia un defensor o una defensora para los bolivianos y las bolivianas.
sin distinción de colores político-partidarios. Lamentablemente el MAS insiste en poner un defensor del MAS, por lo tanto nosotros tenemos que eh, encontrar a alguien que sea contraste de ese defensor del MAS, y para nosotros el contraste ideal entre los candidatos que tenemos es la señora Cosí, una persona independiente que no tiene ningún tipo de vínculo con partidos políticos, que pelea por los derechos humanos y que además tiene una trayectoria de lucha permanente. Creo que ese es el perfil que se espera de un defensor o una defensora del pueblo, en contraste al señor Carrizaya, que responde a los intereses del expresidente Morales y del movimiento al socialismo. Sin embargo, senadora, debo aclararle que la palabra bloqueo la pronunció el senador Guillermo Seoane cuando textualmente dijo: la decisión definitiva de Comunidad Ciudadana es bloquear la elección del defensor del pueblo cuantas veces sea. De todas maneras, hay una posición ahí. Viendo las calificaciones de los 7 postulantes, encontramos con que Pedro Carrizaya Aro consiguió de 4 calificaciones 3 excelentes y una buena, y al contrario, Evelyn Cosío Márquez consiguió una calificación excelente y 3 buenas. ¿Hay diferencia en las calificaciones entre estos dos postulantes con mayor respaldo, senadora? Diría yo, son criterios altamente subjetivos. Es una de las críticas que nosotros hemos hecho cuando se estaba aprobando el reglamento. Primero, que la evaluación, cada candidato ha sido juzgado por 4 parlamentarios. La evaluación no la han hecho, en el caso de Cosío y Carrizaya, la hacen diferentes parlamentarios. Lo segundo es que se ha dado la misma calificación a alguien que tiene, por ejemplo, un diplomado, que alguien que tiene un doctorado. Entonces, cuando tú tienes criterios como cumple, no cumple, excelente, bueno, satisfactorio, malo, cosas de ese estilo, es difícil que uno pueda tener un criterio acertado. Tú deberías tener criterios cuantitativos y cualitativos para poder evaluar y poner notas, y, por supuesto, darle lo que corresponde. O sea, es decir, un diplomado no vale lo mismo que un doctorado, por favor, es obvio. Y un doctorado en una universidad patito no vale lo mismo que un diplomado en una universidad estatal o un diplomado en una universidad del exterior. Entonces, por supuesto que ahí hay que tener criterios muchísimo más certeros a la hora de evaluar. Yo no me fiaría en los criterios de excelente, bueno, negativo. A mi gusto son criterios cualitativos, que parten de una subjetividad, sobre todo porque no los ha evaluado la misma persona. Ahora, cierto, hay mayorías y minorías en la Asamblea Legislativa como en la Comisión Mixta de Constitución, que precisamente tenía mayoría de parte del oficialismo. ¿Cómo encontrar una salida a este entuerto, senadora? Hay posicionamientos concretos. Por un lado, a Creemos no le convence ninguno de los postulantes, a Comunidad Ciudadana le convence la postulante Cosío, y ni todos están convencidos de apoyar en el movimiento al socialismo a Carrizaya. ¿Cómo se sale de esta difícil situación? No hubo acercamientos, no hubo diálogo. El otro día nosotros cuestionábamos que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, después de ese intento fallido previo a la sesión del jueves, no haya convocado de nuevo a la oposición y al oficialismo para una eventual conversación y un eventual consenso. Sí, comparto la crítica, parto de la idea fundamental de que cualquier entuerto se resuelve con diálogo y consensos. De nuevo, cuando tú buscas el interés del país, no interesa lo que tú quieras, interesa lo que quiere la gente y lo que necesita la gente. Hoy, quien sea, tú sales a la calle y nadie cree en la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que hay que hacer es darle institucionalidad para devolverle la credibilidad, pero sobre todo para que exista una institución que defiende los derechos humanos y que no oculte crímenes eh, específicos sobre derechos humanos, ¿no? Yo el otro día le criticaba al procurador esta lógica absurda de tener unas pésimas defensas en materia de derechos humanos y la intención que tienen de burocratizar, pero ese es otro tema. Eh, Creo que cómo se puede resolver, yo convocaría el diálogo, no estamos tarde para iniciar un diálogo, y lamentablemente yo veo un panorama muy negativo. Creo que el MAS va a insistir en el interinato. Por supuesto, Nadia Cruz no es una opción para ese interinato, y en 3 meses tendremos que hacer una nueva convocatoria, ¿no? Una nueva convocatoria que ojalá pueda superar las trabas y las cosas que se han hecho mal en esta primera, para que se pueda avanzar en la elección de un defensor del pueblo, una defensora del pueblo proba que cumpla las características que necesita el pueblo boliviano en este momento. Como dato, también lo veo difícil. Se ha aprobado el reglamento para el Contralor, lo tengo justo acá. No se toma en cuenta ni una sola de las observaciones de Comunidad Ciudadana ni de Creemos. Entonces ahí te das cuenta de más o menos cómo quieren hacer las cosas. O sea, la intención del MAS es clara:
o quieren imponer a sus candidatos o quieren insistir con el tema de interinatos, lo que es muy dañino para la institucionalidad de un país que vive un alto autoritarismo, pero que además tiene una democracia demasiado frágil. ¿Cómo se entiende que tienen candidatos tanto el oficialismo como oposición si al principio de la selección de postulantes hubo una calificación de requisitos y aparentemente todos pasaron los requisitos, todos cumplieron con los requisitos y alguno de ellos obviamente señalaba de que no puede ser militante en los últimos 8 años? No, por suerte nosotros no tenemos candidatos, jamás hemos tenido un candidato o una candidata. Hemos hecho las cosas de manera transparente, a diferencia del MAS. Mira, uno no necesita ser militante para ser candidato a un partido político. Cuando tú ejerces función pública totalmente vinculada en cargos que son muy difíciles de acceder si no tienes carnet del partido, si no estás vinculado con el partido, se supone que ahí hay una vinculación. Nosotros observamos al candidato Calizaya. O sea, nosotros hemos tratado de impugnar al candidato Calizaya y no solamente a él, sino a otros. Lamentablemente, los 2/3 dentro de la comisión los tiene el Movimiento al Socialismo. No se ha aceptado la impugnación que se ha presentado. Entonces, ahí creo que vale la pena establecer un criterio firme. Hay un atropello, sí, pero tú puedes encontrar diálogos y consensos justamente para que la mejor gente, la gente más proba esté. En la primera etapa de la elección del defensor se ha eliminado a gente muy calificada porque no firmaban el currículum, por ejemplo. Y no había una etapa posterior de impugnación donde la gente pueda devolver el currículum firmado. O sea, hemos perdido gente muy valiosa con condiciones demasiado estrictas para mi gusto, que se podían haber subsanado en su momento con un poco de apertura y diálogo dentro de la comisión, para que gente más calificada avance y así que tengas la certeza que definitivamente los candidatos de A, B, C, D, E, si bien podrían haber pasado, no necesariamente se convertían en la mejor opción. Creo que bajo esa lógica se ha descalificado al candidato Loaiza cuando estábamos ya en la etapa final, ¿no? Alguien que no le haga sombra a Calizaya y alguien que meritocrático, que cumpla con características que no vaya a poder ser elegido. Hipotéticamente hablando, senadora, ¿la solución a este entuerto pasa porque el Movimiento al Socialismo apoya a Cosío? No, creo que se puede dialogar. Yo no me animaría a decirte hay que apoyar al candidato A, B, C o D para resolver, pero sí creo que con apertura y diálogo, sentándose en una mesa, evaluando todas las candidaturas, se podría encontrar una salida o acordando que se va a ir el interinato, pero que en 3 meses se va a hacer una nueva convocatoria y una convocatoria que resuelva las trabas que ha tenido esta primera, pero con vedurías. O sea, yo insistiría en que Naciones Unidas participe en la elaboración del reglamento y que pueda hacer una veeduría permanente, no solamente Naciones Unidas, sino cualquier agrupación ciudadana. Han habido agrupaciones ciudadanas veedoras, pero después de que se aprobó el reglamento. Entonces creo que la ciudadanía también tiene que estar involucrada en la aprobación de los reglamentos porque ahí es donde están las principales trampas. Ahora sí, le recuerdo, senadora, que la calificación de bueno, de excelente, que ha recibido tanto Cosío como Calizaya, ha tenido la firma de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana y de Creemos y obviamente del Movimiento al Socialismo. Aparentemente sobre estos dos nombres hay discrepancias serias y creo que no va a llegar a buen puerto la sesión convocada hoy, considerando de que no hubo acercamiento, no hubo posibilidad de diálogo entre las fuerzas representativas en la Asamblea Legislativa y así no creo que se haya animado el presidente nato de la Asamblea a convocar a una sesión donde no hay acuerdos previos. ¿Qué dice el reglamento? ¿Hay una posibilidad de una nueva convocatoria de elección del defensor del pueblo, como nos decía, en 3 meses? O sea, es lo obvio, ¿no? En caso de que esta convocatoria se declare desierta y que no se escoja, se supone que se avanza con el interinato, se designa un defensor. La norma nacional, la Constitución dice que un interinato no debe durar más de 90 días. Entonces, lo que corresponde es hacer una nueva convocatoria para convocar un nuevo defensor del pueblo. O sea, eso es lo que dice la ley, ¿no? Eso está establecido muy claramente. Muy bien, senadora, tiene que ir usted rápido a la sesión. Cuidado que por mi culpa se quede sin participar. Un abrazo, senadora. Muchas gracias, Rubén, que tengas muy buen día. Gracias a la senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana. Precisamente en 8 minutos va a reinstalarse la sesión que debe definir la elección del defensor del pueblo. Un tercer intento, una tercera votación. ¿Habrá posibilidades?